Bueno, mis hermanos, hablar de un libro y sobre todo un libro como Éxodo, que son 40 capítulos, hablar en menos de una hora. No me he demorado, creo que hubo una sola predicación donde me demoré como 1 hora y 10, pero casi todas son una hora. Ya vamos para 35 libros de la Biblia. Si usted no está familiarizado con la historia de la Biblia, le recomiendo que se meta a mi canal. Ahí está la playlist Libros de la Biblia y ya van en 35. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer? Mostrarte un panorama general. No podemos entrar en detalle. Si entráramos en detalle, un solo libro como Génesis nos puede llevar un año. Un solo libro como Éxodo nos puede llevar un año. Hace 3 años estuvimos hablando, al menos de mi parte estoy hablando de un solo libro, Hebreos. Un solo libro puede tener enseñanzas para todo un año. Yo lo que hago con esto es simplemente mostrarte el panorama general para que cuando entres a los específicos lo puedas entender. Éxodo, así como Génesis, viene en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y entonces el nombre de Génesis parte de en el principio. Éxodo también tiene un origen, su nombre, porque es la salida de Israel de Egipto. La palabra, ellos salieron en Éxodo, entonces por eso se le puso el nombre. Aunque en el hebreo este libro tiene otro nombre, los libros de la Torah tienen otros nombres en hebreo, pero así se conoce en el mundo, en el español, como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Éxodo prácticamente yo lo puedo estructurar en 2 versículos. Mira lo que dice Éxodo, voy a leer en la Reina Valera de 1960. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Este versículo yo lo escogí porque si usted quiere tener toda una estructura del libro, en este versículo usted la puede ver. Cuando dice deja, hay un pueblo que está prisionero. Deja ir, una salida a mi pueblo, una identidad, un conocimiento que tenían, a celebrarme fiesta en el desierto. Por eso en 4 secciones está dividido Éxodo. Esto es Éxodo. Había una sutileza donde los tenían atrapados. Dios los saca de esa sutileza. Dios les da leyes y Dios los lleva a que construyan un santuario para que lo adoren. Ese es todo el libro de Éxodo. Me llama mucho la atención este texto porque dice: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Uno dirá: ¿será que en el desierto se puede celebrar fiesta? ¿Usted qué diría? No, un desierto para celebrar fiesta. Pues les tengo una noticia: mientras Dios esté en el corazón, hasta en el desierto se puede celebrar fiesta. No importa si hay desiertos en la vida, pero si Dios está en el corazón, hay fiesta en el desierto. Y el desierto se vuelve solo una prueba para ir a Canaán, que es donde Dios nos quiere llevar. Capítulo 7, versículo 16. Corroboro lo que dice en el 5, pero aquí quiero anexar algo más. Dice: y dile, 7:16, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Me sirve en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. Note que aquí cambia una palabrita. En el 5 era para hacer fiesta, en el 7 es para que me sirva. No olvide estas 2 palabras. Pastor, ¿cómo yo tengo un panorama de todo el libro de Éxodo? Es eso: deja ir a mi pueblo para que me sirva o me adore y haga fiesta en el desierto. Esa es la transición. Un pueblo que estaba aquí a un pueblo que llega a este lado. Vamos a empezar con la sutileza.
Y para que usted entienda la sutileza, vaya al capítulo 1, Éxodo 1:9. Vamos al primer punto, la sutileza. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién dijo eso? Faraón vio que el pueblo era muy numeroso. Entonces Faraón no le gustó eso. Mi primer pregunta es: ¿cómo un pueblo se hizo tan fuerte si 400 años atrás, si usted va a Génesis capítulo 46, cuando fueron a la tierra de Gosén, que así se llaman nuestros grupos de pastoreo personalizado, cuando fueron a Gosén, ¿cuántas personas fueron allá? 76 personas. ¿Cómo 76 personas en un periodo de 430 años ya son millones? Y que Faraón, la potencia de aquel entonces, ya le tenía miedo. Dígame, ¿qué tuvo que pasar en esos 400 años para que fueran una potencia? Israel tuvo tres cosas que lo hicieron potencia. ¿Cuál fue la primera y la más fácil? Dígame cuál fue la primera y la más fácil. Multiplíquese, mijo. Tenga hijos hasta que ya. ¿Sabe? Los hebreos nunca vieron los hijos como una carga, jamás. Los hijos, viejo, que en embarazo, bien por esa, Señor, gracias. Viejo, segundo hijo, aleluya. Viejo, 4 hijos, bien, vamos bien. De hecho, usted va a mirar Salmo 127, y eso lo hacen los judíos hasta el día de hoy. Todos los días de reposo, más se sienta en una mesa con los hijos y con su esposa, y a cada hijo le empieza a profetizar, y a la esposa le empieza a decir: tú eres vid fructífera, y de ti saldrán renuevos para las naciones. Eso es lo que le profetizan los esposos a las esposas: vid fructífera. Y empieza a los hijos, les empieza a decir por nombre: tú eres esto, tú eres esto. Semana tras semana le repiten eso. Y ahí es donde está la segunda clave para que un pueblo sea poderoso. No basta con multiplicarse, porque ellos se multiplicaron, pero es que se multiplicaron y fructificaron. El texto lo dice, ahí lo leímos. Porque una cosa es multiplicarse, pero otra cosa es multiplicarse en personas que den fruto. Hoy sí se multiplican, pero en criminales, en borrachos, en ladrones, en abusados, se multiplican, pero para mal. No, la idea es multiplicar promesa. Y ellos lo multiplicaban. El Dios de Abraham. Mire, hasta el día de hoy, los israelitas, aunque están en ese conflicto y todo, y usted dirá: pastor, pero si es el pueblo de Dios, ¿por qué están matando gente? Son el pueblo de Dios, pero todavía no han aceptado al Mesías. Si hubieran aceptado al Mesías, se estuvieran comportando de otra forma. Estarían evangelizando, no matando. Pero bueno, eso es otro rollo. Pero lo que quiero decirles es: hasta el día de hoy un judío le dice a los hijos: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob nos dio la tierra. Tenemos la promesa, con nosotros está Dios, conquistar la tierra. ¿Sabe qué dicen todos esos peladitos? Sí, papá, sí, papá. ¿Qué crecen? Crecen, y en 70 años les dieron un desierto. En 70 años les dieron un desierto. Y en 70 años tienen 170 premios Nobel. Tienen las mejores, la mejor tecnología militar del mundo. Es la 9ª potencia. Esa gente se la cree, porque ellos se multiplican. Pero la segunda cosa es la promesa. Multiplican hijos, pero los multiplican con la promesa. Entonces cada peladito y cada peladita de esos son una potencia en el mundo científico, son una potencia en el mundo empresarial. Todos los mejores, las empresas más productivas son de judíos, porque ellos se la creen. Pues bien, ese era el pueblo que se aumentó en Egipto. Faraón vio muchos y convencidos de la promesa. Y entonces Faraón dijo: hay que ser sabios con ellos. ¿Y qué sabiduría satánica utilizó Faraón para frenarlos? Dígame, ya lo leímos. 3 cosas, ojo, 3. 1, trabajo. 2, mate niños, y específicamente los varones.
Ojo a estas tres cosas. Ocupémoslos en trabajo. Segundo, destruyámosle los niños. Tercero, y en especial, acabemos con los varones. ¿Por qué con los varones? Por una sencilla razón. Las mujeres son tierra, el hombre es semilla. Quitemos la semilla, la tierra no tiene para producir. Interesante esto. O sea, eso es lo que la estrategia de Faraón. Si quitamos la semilla, varones, entonces no van a multiplicarse más. Si les quitamos los niños, no van a tener futuro. Y si ocupamos a los papás, no van a tener tiempo para dedicar culto a Dios. O sea, les matamos la promesa, les matamos la herencia y les matamos la producción. Cuando yo le digo esto, ¿usted qué piensa? Bienvenidos al siglo XXI. Es igualito, mis hermanos. Todo lo que hizo Faraón con Israel está sucediendo hoy. Los hijos son una carga. Tener hijos, qué pereza. Eso es traerlos a sufrir al mundo. No traigamos. Consigamos perritos y gatos. ¿Usted sabe qué hubiera pasado con esos 76 en Gosén si hubieran conseguido solo perritos y gatos? No hubieran sido ejército. Pero los de hoy consiguen perritos y gatos. Y segundo, y a los hijos, entonces los de hoy sí tienen hijos. Pero ¿para qué tienen hijos? Para humillarlos, para ver papás borrachos, para ver mamás llorando, para ver hijos que no los quieren, no los valoran. Entonces no los están poniendo para fructificar, sino antes para crear delincuentes a una sociedad. Y lo peor de todo, están destruyendo los varones. Pastor, ¿cómo así? Sí, hoy ya no hay hombría. Bien, solo por una cosa, piense por qué en las caricaturas ya los héroes no son hombres, los héroes son mujeres. Y ya están, la figura masculina está por el piso. Hay que acabar con el patriarcado, no, todas esas cosas. El hombre, y lo peor de todo, los hombres ¿dónde están? Están en las cantinas, en los estadios de fútbol, están en cualquier lugar, menos. ¿En dónde? En la casa, bendiciendo a la esposa, bendiciendo a los hijos, construyendo ahí. Nos están destruyendo. No voy a entrar en muchos detalles, pero si usted quiere averiguar, averigüe cuál es el plan 2030 de las Naciones Unidas. Literal es acabar con la familia. Todo lo que usted ve en televisión, en medios, en canciones, en todas esas cosas, ame los perritos, fabrica para hoteles para perritos, comidas para perritos, eso es destrucción de la familia. El matrimonio, no se case, matricidio, por todos los medios están aplicando la misma estrategia que Egipto aplicó a Israel, la sutileza. Hoy, desde que entró la era industrial, un papá sale a las 6 de la mañana a trabajar. No puede trabajar 8 horas, debe trabajar 10 horas para tratar de suplir un poquitico más a su casa. Y entonces un papá sale a las 6 de la mañana y llega a las 10 de la noche. Empieza a leer la Biblia y coge el Salmo 23 y empieza a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Se queda dormido. ¿Quién con ese cansancio va a poder sacar tiempo para leer la Biblia? ¿Quién con ese cansancio va a tener tiempo para dedicarle a la esposa? Y los niños a duras penas los ven el domingo, cuando de pronto se sientan a ver televisión los 4. Niños que se están levantando, criados no por papá y mamá, sino por internet, por Facebook, por TikTok, tantas cosas. Uy, la trampa está tendida, la sutileza está tendida. Es exactamente lo mismo. Nos están acabando la familia, nos están ocupando en labores materiales. Entonces, ¿cuál es el resultado? Nunca olvide esta fórmula, que fue la estrategia de Faraón. Mucho trabajo, mucho cansancio, nada de plata. Igual no culto a Dios. Cuando el pueblo está cansado, cuando está muy preocupado por el mucho trabajo y cuando está angustiado por la economía, no tiene tiempo para pensar en las cosas de Dios.
Y eso fue lo que Faraón hizo. Miren, ahí están las citas. Abra conmigo Éxodo 5, 8 y 9. Mire, abra conmigo Éxodo 5, 8 y 9. Este gráfico usted lo puede pedir en el WhatsApp de la iglesia, el 304 110 14 49. Yo voy a montar todos los gráficos de las enseñanzas en la app también, por si usted lo quiere tener. Entonces mire lo que dice Éxodo 5 en palabras 5, 8 y 9. Palabras del propio Faraón. Y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes. Y no les disminuiréis nada, porque estáis ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Oye lo que está diciendo Faraón. Esa gente está ociosa, por eso quiere hacer sacrificio a Dios. No los voy a dejar hacer sacrificio a Dios. Como están tan ociosos, llenémoslos de trabajo. Dice el 17 y 18. Miren el 17. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Y pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea De ladrillo. Han pasado cientos y miles de años. Pero me parece oír al diablo decir las mismas palabras de la iglesia de hoy. Pongámoslos a trabajar. Pongámoslos a que se preocupen por lo material. Pongámoslos a que den todas sus fuerzas para construir, atención, ¿qué era lo que ellos tenían que construir? 2 ciudades. ¿Cómo se llamaban las ciudades? Pitón y Rameses. El significado de la palabra Rameses significa hijos del sol. No quiero alegorizar mucho, pero es bien interesante que una de las expresiones que se usa con referente al trabajo es trabajar de sol a sol. Yo diría de una manera metafórica, hoy hay muchos hijos del sol que están trabajando desde por la mañana hasta por la noche, están entregando todas sus fuerzas mientras exista el día. Rameses, hijos del sol. Hay una promesa muy linda en el Salmo 127, versículo 1 y 2, cuando dice que Dios da el pan aún a sus hijos, aún mientras duermen. Y de nada sirve de trabajar de sol a sol y con un pan ganado con dolor. Hay otro estilo de vida que el Señor nos quiere dar. Ese nombre Pitón, ¿a qué le suena? Culebra. Hermano, es así. El nombre de la Pitón que hoy conocemos, de la culebra, viene de Pitón de Egipto. Pitón es culebra. Ahora, yo no sé si es coincidencial o no. ¿Qué son las culebras hoy en día? Deudas. Era un pueblo trabajando por las culebras. Hoy vemos una iglesia tan desgastada en lo material, descuidando cosas como la familia, el hogar, la pareja y lo más importante, el culto a Dios. Si fuéramos a mirar un termómetro, ¿cuánto tiempo le saca la iglesia a Dios? Es muy mínimo comparado a lo que le está sacando al servicio a Egipto. Y entonces, mis hermanos, aquí viene el segundo punto. ¿De qué liberó Dios a Israel en Egipto? Israel en Egipto no era tomatrago. Israel en Egipto no era hechicero. Israel en Egipto no era homicida. Israel en Egipto no era adúltero. Dígame, ¿de qué liberó Dios a Israel en Egipto? ¿Pero de qué esclavitud? De una mentalidad equivocada, donde ellos tenían mentalidad de esclavos al servicio de la economía de Egipto y no podían rendir culto a Dios. No se le olvide de que lo liberó el Señor. No fue de la borrachera, no fue de la idolatría, no fue del adulterio, porque no tenían ni tiempo para eso, no tenían tiempo para eso. Fue mucho trabajo, mucho cansancio y nada de plata de lo que lo libró el Señor. ¿No les parece que eso es muy parecido a lo del día de hoy? Hay muchos cristianos que no están
en esas otras cosas, pero están atrapados en el sistema de este mundo para poder subsistir, trabajar. Les recomiendo, si no estuvieron, cuando prediqué el Evangelio según San Lucas. San Lucas habla mucho de esto, el revertir los valores. Les recuerdo cuando Pedro estaba pescando toda una noche y no pescaba nada. ¿En qué sistema estaba Pedro? En Egipto. Mucho trabajo, mucho cansancio, nada de plata. Y no podía estar con Dios. Estaba en Egipto. Pero mira lo que hace Pedro. Si usted puede repasar eso cuando prediqué el Evangelio de San Lucas, pero solo le estoy diciendo eso. Eso está en Lucas 5. Pedro por la mañana, ¿se imagina cómo estaba Pedro en esa mañana? Ofuscado, cansado, con rabia. Y de un momento a otro Jesús le dice: pss, pss, hey, me presta la barca. Pedro, ¿qué hubiera podido decir? No me moleste, que estoy muy cansado, estoy muy trasnochado. Pero Pedro se tiró una parada buena con Jesús. Le presta la barca. Y no solo le presta la barca. ¿Qué hizo Pedro? Se le queda. Porque él podría decir: se la presto y me la devuelve por la tarde. Yo me voy a dormir. Pero lo lindo de Pedro es cansado, trasnochado, pero se le sienta. Jesús da su mensaje. Después de que él da el mensaje, le dice: Pedro, bogue mar adentro y tire la red. Y Pedro por un momento dijo: Señor, toda la noche estuve pescando. Sin embargo, en tu nombre yo voy a echar la red. ¿Sabe qué estaba haciendo Pedro en ese momento? Estaba saliendo de la esclavitud de Egipto. Pedro estaba rindiendo culto a Dios antes que a las cosas del mundo. Y tiró la red. Y en un momento la red estaba llena de peces. Dígame, ¿qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? Pedro agarró el negocio. Mire pues, Pedro hubiera podido haber dicho esto: Señor, mañana a esta misma hora le presto el barco y me dice dónde tiro la red. Buen negocio. Montar a Jesús en la barca de Pedro. Buen negocio. Pero antes de que Pedro montara a Jesús en su barca, ¿qué le dijo Jesús? Pedro, yo lo necesito pescador de hombres. Lo montó Jesús en la barca de él. Lo que le está diciendo Jesús es: usted conmigo en media hora le puedo dar lo que usted no podía tener usted en su sistema. Sacar a un pueblo que estaba aquí, sirviendo a Egipto, construyendo ciudades para Egipto, sacando todas sus fuerzas para Egipto, y a la final de la jornada, cansados, no tenían nada para Dios. Dios dice: deja ir a mi pueblo de Egipto para mí. Yo lo quiero que me rinda culto. Le voy a adelantar. ¿Qué quiere Dios? Papás que puedan tener tiempo para sus esposas y sus hijos. Mamás que puedan tener tiempo para sus hijos y sus casas. Hijos de Dios que puedan tener tiempo para las relaciones sociales, para edificar sociedad, para construir familias. Esto es lo que quiere Dios. Dios no quiere esclavos de un sistema en el cual están invirtiendo todo su tiempo, todas sus fuerzas, de sol a sol, y no están viendo nada de plata, y cansados en Egipto y sin poder rendir culto a porque Dios. es muy sutil. La trampa no es el pecadote grande que se ve. Usted dirá: pastor, ¿estás diciendo que el trabajo es malo? No, no estoy diciendo que el trabajo es malo. El problema no es el trabajo, el problema es cómo estás trabajando. Si el trabajo te está absorbiendo el tiempo para cosas más importantes, ahí ya sí es malo. El problema no es el trabajo, porque el trabajo es una bendición. Es saber trabajar de tal manera que tengas, si lo único que tú tienes es plata, estás pobre. Y si usted tiene plata pero no tiene tiempo, está pobre. Porque el tiempo vale más que el dinero. Y tenemos que empezar a revertir. Y le voy a decir así por encimita: pastor, ¿y qué solución nos da? Por encima, dígale a Dios que le dé estrategias para producir otras cosas donde usted no tenga que sacrificar su tiempo. En el primer culto lo mencioné y lo vuelvo a mencionar. Incluso le hago publicidad. La hermana Astrid, ¿dónde está Astrid? ¿Dónde está Astrid? A ver, por aquí no está. ¿Quién ha comido las cremas de Astrid? Por allá está la mamá. ¿Cuántos han comido las buenísimas?
Cierto que sí. Astrid vende cremas. Las cremas no le quitan tiempo a ella, porque ella está muy metida con la iglesia, trabajando con la escuela dominical. Creo que las cremas le dieron hasta para la casa. O sea, vendiendo cremas. Conocí a otra vendiendo tintos y otra vende arepas. Cuando tú sabes poner las prioridades donde es, Dios te bendice en eso otro. Pero tienes que tomar una prioridad: no seré esclavo de Egipto. Y Egipto te va a destruir tu familia. La familia no es una carga, los hijos no son carga, son herencia de Jehová. Tampoco le voy a decir que tenga hijos por tener, no. Es tener hijos con promesa, es levantar hijos en el temor de Dios. No quiere decir, pastor, usted no dijo que ya tuviéramos 5 ahí se los traigo para que me les dé comida. No, así no es multiplicar y fructificar, es hijos con un propósito. Yo decía esta mañana, puedo hablar con autoridad. El Señor nos dio 5 hijos. Cuando yo los llevaba al colegio me paraban porque pensaban que estaba haciendo transporte escolar. Y yo les decía a los guardas, no, son mis hijos. Ellos no me creían. Hijos, saquen la tarjeta de identidad. Y yo les sacaba. ¿Y sabe qué decían los guardas? Uy, mis respetos. Eso, cuando íbamos a mercar, el carrito se llenaba solamente con un carrito, pero eran otros 2 carritos para montar a los peladitos y todos ahí con la familia y pero sabe, es una bendición la familia que Dios nos dio. Todos nuestros hijos son profesionales, todos nuestros hijos. Nuestras hijas se casaron con el único hombre que tuvieron. No estuvieron mendigando amor, porque todas las vidas les dije, no me mendiguen amor, porque ustedes no nacieron para ser amadas, ustedes nacieron para dar amor. Ustedes no nacieron para necesitar de un hombre, ustedes nacieron para que un hombre las necesite a ustedes. Se la creyeron. Tenemos unos yernos, una belleza de verdad. Dios, y cuando ellos llegaron a la casa, les dije a mis hijas, no van a vivir menos de lo que ustedes vivían acá, van a vivir mejor de lo que vivían acá. Y les dije, miren, es que es tan sencillo, mis hermanos. Miren cómo la familia puede ser o una multiplicadora de bendición o una destructora de bendición. Uno levanta a los hijos con las promesas. Uno les dice, ustedes tienen a Dios, tienen un espíritu 10 veces superior. Ellos se lo creen, ellos se casan, ellos tienen hijos. Y ellos, en vez de restar, suman. Yo les dije a ellos, les dije esto: mire, ¿cómo son los hijos hoy en día? Están esperando a que el abuelo se muera para que les dejen la herencia. Y la herencia es una casa para que vivan 20. Yo les dije, no van a ser así. Con la ayuda del Señor, yo les voy a conseguir lo que yo les pueda conseguir, pero ustedes no van a quitar, sino ustedes antes van a sumar. Y ellos consiguieron la casa antes de que yo la consiguiera, porque es sumar, no restar. ¿Sabe qué pasa en 5 o 6 generaciones? La familia Gutiérrez Agudelo va a tener muchas propiedades porque cada generación sumó a la anterior y no quitó. Hoy están esperando para que se muera para gastárselo poquito. No, sal de Egipto, piensa diferente, mi hermano. Nuestras familias son productoras de bendición, nuestras familias son productoras de conquista, nuestras familias son conquistadoras de promesas. Eso es lo que debemos ser. Y el segundo punto, ahí rápidamente, quiero decirte esto. ¿Qué salía de Egipto? Usted entreviste a Faraón. ¿Qué sale? Faraón dice, mis esclavos. Entreviste al pueblo de Israel. ¿Quiénes son ustedes? Esclavos que nos están liberando. Mire lo que dice Éxodo 7:4. Éxodo 7:4. Mira lo que dice. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré, ¿qué? ¿Qué sacaba Dios? ¿Esclavos? No, Dios sacaba ejército. Vaya al capítulo 12, ahí está, capítulo 12, versículo 17 y capítulo 12, versículo 17. Y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes. La palabra hueste significa ejército. Dios no sacaba esclavos, Dios no sacaba pobrecitos, Dios sacaba ejército.
El problema de Egipto es que Egipto te quiere hacer sentir esclavo. Y yo lo he repetido tantas veces y vuelvo y se los digo, iglesia. Nos marcan tercermundistas. Nos marcan, ustedes no son capaces. No la creemos. Ese es el sistema de Egipto que nos quiere tener oprimidos. No, somos el pueblo de Dios. Tenemos las promesas de Dios. Y nosotros tenemos que salir de ese sistema para pensar diferente. Y nuestra misión no es servirle a Egipto. Nuestra misión es servirle al Dios que nos libró de Egipto. Pero tenemos que cambiar la mentalidad. Los hijos los tenemos que levantar con promesa. No, bobo, idiota, usted no sirve, necio, vea el mismo vago que el papá. No. Las esposas, le voy a dar la forma para cambiar a un borracho. Algunas, no voy a decir quiénes tienen los esposos borrachos, que más de una dirá, pastor, ahí. ¿Quiere que cambiar un borracho? Primero empiece usted a cambiar el nombre con el que se refiere a él. Ahí tengo ese borracho degenerado. ¿Usted sabe qué está haciendo usted con sus palabras? Lo está atando. Declara lo que no ves. Este hombre será cabeza, que este hombre será sacerdote de hogar. Pero estás viendo un borracho, pero yo lo estoy viendo con los ojos de la fe. Moisés, precisamente Moisés, nació en la época más horrible que podría nacer un niño varón. Él debía nacer para que lo mataran. ¿Qué dijeron los papás? Eso está en Hebreos 11:23. Le vieron hermoso, no lo vieron como una carga, no lo vieron como algo difícil en la vida, lo vieron con los ojos de la fe. Amrán y Jocabé, que eran los papás de Moisés, dijeron, tiene cara de libertador. Cuando los estaban matando, ellos vieron un libertador. María, la hermana mayor, fue la estratega. Hicieron todo un plan para que el peladito lo recibiera la princesa, la hija de Faraón. Y la peladita se fue ahí. Cuando la hija de Faraón vio al niño, ay, qué niño tan lindo, debe ser de las hebreas. Y sale María, ay, si quiere yo le consigo una persona que se lo cuide. Ay, sí, hágame el favor. ¿Y a quién trae María? A la mamá, la única mamá que le pagaron por levantar un hijo. Y ella, y yo no sé cuánto tiempo Jocabé tuvo al niño, pero Jocabé levantó a este niño con una mentalidad. Cada cumpleaños feliz no era tan feliz para ella, porque un añito, cumpleaños feliz. Pero ¿qué decía mamá Jocabé? Un año menos que lo voy a tener. El segundo año, algunos dicen que posiblemente Moisés fue destetado a los 5 años. ¿Qué significaba que fuera destetado? Lo tenía que entregar a Egipto. ¿Y qué hizo esa mamá y ese papá en 5 años? Le metieron a ese hijo la ley de Dios. Fascina que nuestros niños se llenen de la ley de Dios. Le metieron en 5 años a Moisés ley de Dios, de tal manera que cuando Moisés creció, no se dejó atrapar por Egipto. No lo pudo atrapar, porque eso es lo que dice Hebreos 11:24-27. Menospreció las riquezas de Egipto porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Quiénes estuvieron ahí? Papás que levantaron hijos con una promesa. Así salieron ellos. Y venga, vamos a Éxodo 10. Éxodo 10:8. Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Nota con quiénes debían hacer la fiesta. Todos. Faraón dice, y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Pero no dejó ir a los niños. A ver, Faraón fue soltando de a poquito. A ver, quédense pues en la tierra y rindan culto. Moisés dice, no, tiene que ser 3 días del desierto. Después Faraón dice, bueno, pues ustedes, pero solo los hombres. No, también nuestros niños. No, entonces Faraón vuelve y se cierra. Más plagas. Luego, vayan con los niños, pero déjenme en el ganado. ¿Saben al final qué le dijo Moisés?
ni una pezuña se queda en Egipto. Todos nos salimos de Egipto. Este es el problema de la iglesia de hoy. Tenemos algunas pezuñas en Egipto. Usted me dirá, pastor, ¿qué es algunas pezuñas en Egipto? El papá viene a la iglesia, la mamá viene a la iglesia, los hijos los traen al culto dominical, pero ¿qué están oyendo en la semana? ¿Qué están viendo en internet en la semana? ¿Qué canciones están escuchando? Y entonces aquí en el culto los niños escuchan media hora una canción, amante de ti, Señor, media hora. Pero allá en la semana están escuchando a Shakira, a Daddy Yankee, promoviendo la fornicación, el adulterio. Y después, porque Egipto se llevó a mi hijo. ¿Ah? Y a Egipto no se le puede dar ni una pezuña. Salida es: yo y mi casa serviremos a Jehová, con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Esta palabra se repetirá al acostarnos, al levantarnos, las pondremos en los dinteles de la puerta, porque somos un pueblo diferente, somos reyes y sacerdotes para Dios. Cuando veamos Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que las leyes de Dios no eran para fregarnos la vida. Las leyes de Dios, estos mandamientos que estaba diciendo Benjamín aquí, no eran para molestarnos. Dios estaba construyendo sociedad. ¿Sabes qué es una persona levantada sin el no matarás? Un posible asesino. Una persona levantada sin el no robarás, un posible y seguro ladrón. Una persona levantada con un no tendrás, sin un no tendrás dioses ajenos delante de mí, es levantar un idólatra que se apegará a cualquier otra persona o cosa en esta vida. Somos la sociedad sin el decálogo. Somos la sociedad atrapada en el comercio de Egipto. Somos la sociedad con las fuerzas en Egipto, no rindiendo culto a Dios. Estamos un pueblo con pezuñas en Egipto. No puede ser así. Egipto es liberación, Egipto es salida, Egipto es: construye una identidad, un pueblo, una familia y conquistemos la tierra. Quisiéralo Dios. Si imagínate, para que tú entiendas cuál fue el crecimiento de Israel. Aquí no hay 76 personas. Aquí no hay 76. Aquí hay, yo le diría, por ahí unas 7 veces más. En este auditorio hay 7 veces más que lo que había en Gosén. La pregunta es: si Dios nos diera 400 años para conquistar y hacer temblar a Egipto, a nosotros, en 400 años lo podríamos hacer temblar. Yo le digo una verdad: si no tenemos la promesa, si no tenemos el pacto bien guardado en nosotros, nos van a borrar antes del mapa. Tenemos que aprender qué es Éxodo. Y esta salida es así. ¿Qué significa no negociar con Egipto? Sal del sistema, de la sutileza con que nos atrapan, y sal con identidad de ejército, y sal con la identidad de ni una pezuña en Egipto. Pero viene lo tercero, ya vamos más de la recta final. No basta con salir. Hay algo más importante que simplemente ser sacado. Y vaya conmigo a Éxodo 19. Ahí es donde entra la tercera S, sabiduría. La sabiduría o el saber. Puede ponerla de las dos formas: sabiduría o saber. Éxodo 19, 5 y 6. No, leámoslo desde el 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Importante la voz, importante el pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí hay otras citas, no se las voy a leer, ustedes las buscan en su casa. Pero lo importante de Dios no era solo sacarlos de Egipto.
Sacarlos de Egipto para Dios era lo más fácil. Dios manda 10 plagas, los ahoga en el mar. Para Dios sacar a Israel de Egipto es lo más fácil. Lo más importante no era sacarlos de Egipto. ¿Sabe qué era lo más importante para Dios? Cambiarles su saber, cambiarles su pensamiento necio por un pensamiento sabio. Deuteronomio, cuando veamos Deuteronomio te lo voy a explicar más. Dios dice, yo les he dado leyes para que toda la gente diga, no hay otro pueblo tan sabio como este. No, de nada sirve, escucha esto, de nada sirve que me saquen de Egipto con mente de Egipto. ¿Sabe qué pasa si me sacan de Egipto con mente de Egipto? ¿Qué creen ustedes? Me vuelvo para Egipto. ¿Qué fue lo que pasó con el primer pueblo? Porque es que cuando veamos Deuteronomio ya hay un segundo pueblo. Hay un segundo pueblo. El primer pueblo Dios lo tuvo que matar. Continuamente estaba pensando en las cosas de Egipto. Se mantenía diciendo, Ay, en Egipto había mejores pepinos, en Egipto había mejores tumbas, en Egipto teníamos variedad de comida. 10 veces murmuraron en un año. Gente pesimista, criticona, negativa. Dios dice, con ustedes yo no entro a Canaán. Con gente pesimista, con gente negativa, con gente sin la promesa. No, hermano, no conquistaremos. No conquistaremos. Se necesita un cambio de mentalidad, se necesita un cambio de ideología. lo que necesitamos es Empoderar a la gente para que produzca no solo material, sino que empiece a ser gente con calidad de vida, gente que empiece a crear sociedad, gente que empiece a construir relaciones, gente que no destruya vidas. Hay una gente que con solo abrazarlo le inyecta a uno algo. No, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Ya uno recibe. Pero hay unos que, mejor dicho, de lejitos. ¿Cómo está? ¿Cómo está de qué? Uy, tóxicos. Cambia la mentalidad. Y ese es Dios. En el monte Sinaí, Dios les da leches. Porque Dios dice, no basta con que yo los saque de Egipto. Ya los saqué, ahora los quiero cambiar. Y lo único que los cambia son mis estatutos, son mis decretos. Y desde Éxodo 13 al Éxodo 24 hay un montón de leyes. Muchas de ellas usted dirá, ya no se ponen en práctica. Pero hay un principio detrás de esas leyes. Ahora, por ejemplo, dice, literal ahí dice, si usted duerme con una virgen y usted ya le toca pagarla y se casa con ella. Eso dice en Éxodo. Si usted mató a alguien, usted tiene que pagar con la vida. Hijo rebelde, no era simplemente darle una pela. La Biblia dice, mátelo. Uno dice, uy, Dios es muy cruel. Mi hijo, es que si un hijo es capaz de irrespetar a un papá, será el criminal más grande en una sociedad. Mátelo. Dios quería construir sociedad. O sea, la sociedad se construye desde la familia, la sociedad se construye desde la empresa, la sociedad se construye desde la academia, desde la educación, la sociedad se construye desde la iglesia. Es tener mentalidad de Israel, no de Egipto. Y eso es Éxodo. Éxodo te saca de ese sistema. Del sistema, miren, les voy a decir una trampa que el enemigo dijo. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y hasta tiene Biblia. Vea que Dios lo dijo. Están equivocados. Esto se lo dijo Dios al Adán caído, al Adán en pecado. Pero en Cristo es el segundo Adán. En el segundo Adán no te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Lea Salmo 127:2. Salmo 127:2, leámoslo. Y se lo voy a leer en la versión, Dios habla hoy. De nada sirve, bueno, leámoslo desde el 1. Si el Señor no construye la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. Nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duerme. El pan en Egipto se gana con dolor. Pero el pan en el reino es resultado de su amor. Yo tomo el pacto de Dios.
Cuando yo vivo las promesas de Dios, yo se los he dicho tantas veces, yo no voy detrás de las bendiciones, me alcanzan. Yo camino y ellas me alcanzan. Hay gente que a toda hora está, Dios bendíceme, Dios bendíceme. Está como si las bendiciones fueran por allá y él detrás. La Biblia dice que a un amado de él, a un hijo de él, cuando es la mentalidad de Israel, que toma el pacto, que toma las leyes, el hijo se preocupa, Señor, voy a darte la prioridad a ti, voy a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice la Biblia? Lo demás es añadido. Dios te sorprende, pero hay que cambiar de mentalidad, hay que salir de aquí y hay que llenar mi cabeza con el conocimiento que Dios quiere que tenga. Finalmente, Dios te saca de Egipto, Dios te quiere librar de esa sutileza y te quiere llenar tu mente con el saber de Él, con la sabiduría de Él. ¿Para qué? ¿Para que te olvides de Él? No. Constrúyeme un santuario. Y en ese santuario nos encontraremos todos los días de tu tabernáculo. Sal de Egipto. Cambia la mentalidad. Ojalá haya gente que tenga la plata que sea, pero que eso nunca lo haga olvidar de Dios. No, que mañana tras mañana vaya al santuario. Ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo, pero miremos estas citas y con esto termino. Éxodo 29, 42 al 46. Ya estoy terminando. Éxodo 29, 42 al 46. Mira lo que dice. Este será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo, Jehová su Dios. ¿Sabes para qué Dios nos quiere librar de Egipto? Para que nosotros podamos rendirle culto a Él, para que no estemos atrapados en un sistema de esclavitud económica y que no estemos cansados y agotados, sino que tengamos tiempo para encontrarnos con Él cada día. Dios no quiere esclavos que estén ahí a toda hora sin nada de plata, llenos de cansancio. No, Dios quiere familias prósperas en todos los sentidos. En salud, porque en Éxodo hay leyes sanitarias. En economía, porque hay leyes económicas. En agricultura, porque en Éxodo hay leyes agrícolas. En empresa, porque hay leyes empresariales. Usted dice, ¿cómo? Sí, los esclavos, ellos debían tener los esclavos, pero bajo ciertas normas, administrar las cosas. No retendrás el salario del jornalero hasta el final de la semana. Dios dio leyes porque Él quiere construir una sociedad. Para que no se olviden de mí, tengan un santuario en sus vidas. ¿Sabes? Termino con esto. El problema es, estamos todavía atrapados en el sistema y no nos hemos dado cuenta. Tenemos más de una pezuña allá en Egipto y estamos pasando más de una noche con las ranas. Posiblemente es de la predicación dentro de 15 días. Vamos a ver el Señor qué me dice. Más de una rana está durmiendo con nosotros en nuestras vidas. El problema es que no tenemos mentalidad de ejército, sino de esclavos, de tercermundistas, de subdesarrollados, porque nos levantaron a toda hora con el no sirve y todo. El problema es que vivimos con un montón de complejos, de miedo, de inseguridades, y no tenemos ni el pacto ni su voz. Y si hay santuario, el santuario se mantiene vacío, porque pocos se están comunicando con Dios el día a día, para que Dios hable allí. Sal de Egipto y rinde culto a Dios. Así sea en el desierto. Haz fiesta para el Señor. Y te digo, si no estás sirviendo a Dios, automáticamente ya estás sirviendo a Egipto. Qué lindo es uno poder decir, terminé la carrera en mi vida. ¿Y en qué invirtiste tus fuerzas, talentos, sueños? Construir vida.
mí me fascina esto que yo hago. ¿Por qué? Porque yo vivo construyendo familias, personas y todo. Y Dios provee la economía. Y yo sé, y eso no quiere decir que me quede quieto. Entonces, recuerdo una de las P que tenemos como iglesia. Una de las P es prosperidad Shalom. Y la prosperidad Shalom tiene que ver con sal de Egipto. Familias prósperas en todos los sentidos: económico, espiritual, emocional, intelectual y ante todo espiritualmente. Familias que rindan culto a Dios. Te dejo el reto. ¿Qué tanto mentalidad está fuera de allá? Para Dios fue muy fácil sacar a Israel de Egipto. Para Dios fue imposible sacar a Egipto de Israel. No lo pudo sacar. Solo una generación nueva, que eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos Deuteronomio. Esa es una belleza. Deuteronomio es para la segunda generación. ¿Y sabes cómo comienza Deuteronomio? Ustedes vieron lo que yo le hice a sus padres. Van a repetir la historia, pero el pueblo de Deuteronomio ya era otra mentalidad. Quiéralo Dios, que nuestra mentalidad sea la de rendir culto a Dios y no estar en Egipto. Nos levantaron con el no se puede, nos levantaron con los miedos, nos levantaron con los temores, nos levantaron con una mente de esclavos. Y posiblemente lo único que podemos exhibir son las cicatrices del dolor. Pero Dios, qué lindo fuiste tú, porque tú decidiste poner otra cicatriz en el cuerpo, y fue la cicatriz de la circuncisión. La circuncisión es cicatriz, pero ya no es una cicatriz de dolor, no es una cicatriz de un triste pasado, no es una cicatriz de humillación y deshonra. La circuncisión representa mi pueblo, son mis hijos, son mi promesa, son el pacto. Que esa sea la verdadera cicatriz, que somos ejército en ti. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No nacimos, Señor, oh Dios, para ser esclavos, porque nuestro Dios no es un esclavo, nuestro Dios es un rey, el rey de reyes y señores. Y yo soy parte de su ejército. En Éxodo vemos 3 palabras: ejército, pueblo e hijos. Eso somos nosotros: ejército, pueblo e hijos. Y en Éxodo vemos 3 grandes marcas: las señales para recordar tu poder, la Pascua para recordar tu sacrificio, y el santuario para encontrarnos contigo, Señor. No olvidarte nunca, Señor. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.